por continuar con nosotros en tu programa Espacio B, tu programa de reforzamiento escolar. Hoy en Lengua y Literatura hablaremos del texto argumentativo. Para iniciar con nuestro tema debemos saber qué significa la palabra argumentar. Argumentar es dar razones o argumentos en favor o en contra de una opinión. Veamos la siguiente situación. Yo veo con buenos ojos que se tenga que decidir de una vez por todas la construcción de un canal interoceánico, porque sí sabemos que sería una bendición económica para Nicaragua, sería un beneficio comercial mayúsculo, porque ya de por sí el canal de Panamá no da abasto. Siempre ha sido una ruta o un área donde fluye mucho el comercio, pero lo que haría es que aceleraría más el nivel, digamos, económico y el crecimiento económico de la región. Debe de aprovecharse ya los inmensos estudios que hay de las tres rutas. La última situación que se valoró fue la ruta que salía desde Bluefield, pasando por el río Escondido, llegando al río Yate, hasta desembocar a Brito. Tiene la posibilidad de hacerlo, el derecho internacional lo asiste, y Velan en el inciso 6 dice: Nicaragua tiene derecho a mantener la navegabilidad del río. Como veíamos, la argumentación está presente en variadas situaciones de comunicación en la vida cotidiana. La argumentación es cuando alguien intenta justificar un pensamiento, un comportamiento o influir en la actuación ajena. ¿Qué es un texto argumentativo? La argumentación es una opinión acerca de un tema debatible o polémico. Tiene por objetivo convencer o persuadir al receptor del mensaje mediante la utilización de argumentos de tipo racional o emocional. Al igual que el texto narrativo y el texto expositivo, el texto argumentativo tiene una introducción, un desarrollo y unas conclusiones. Además de esto, el texto argumentativo se presenta el tema sobre el que se argumenta. En la introducción del texto argumentativo se presenta la tesis. La tesis es la postura del argumentador o del autor que tiene respecto a un tema. Se presentan los argumentos en el desarrollo. ¿Qué son los argumentos? Los argumentos son las razones en las que se basa el autor y es su postura ante un tema en particular, avalando su tesis. En la conclusión, el argumentador o autor presenta un cierre del tema, ya sea con una síntesis, con una discusión o proyecciones del tema. Veamos las características de los textos argumentativos. Las características del texto argumentativo son: 1. Los temas son controvertidos y polémicos, es decir, tienen defensores y detractores, con posturas enfrentadas. 2. Como siempre, existe una tesis que se quiere defender o rebatir. 3. Son textos muy pragmáticos, en los cuales se seleccionan aquellos argumentos que son más eficaces para convencer al receptor y defender la tesis. 4. El orden de los argumentos es jerárquico, partiendo de los más contundentes y convincentes a los menos. 5. Los conectores argumentativos más usuales son, por lo tanto, sin embargo, por el contrario, en consecuencia, con seguridad, a todas luces, entre otros. 6. Frecuentemente estos textos incluyen fragmentos de textos expositivos, informes, estudios, datos, publicaciones, para reforzar la validez de la tesis. Los textos argumentativos los encontramos en tipos de textos orales y escritos: ensayos, un abogado frente al juez, artículos de opinión, políticos, mitines o debates parlamentarios, artículos de crítica cultural, textos literarios, debates en la radio y la televisión y afiches publicitarios. Ahora que ya vimos las características de los textos argumentativos, vamos a ver cuáles son los tipos de argumentos que se utilizan en este tipo de textos. Argumento de analogía se define como una semejanza o comparación de relación entre los términos de la conclusión y de las premisas. Argumentos de causalidad se fundamenta en el principio de causalidad. Toda causa tiene un efecto, según el cual todo comienzo es el resultado o efecto de una causa desencadenante.
El argumento de experiencia es aquel que se acude cuando se ha vivido una situación o se ha experimentado y que se vincula con el tema que se está argumentando. Argumento de probabilidad. Este está basado en datos o estadísticas, los cuales tienen una gran aceptación en el mundo científico. El argumento de presunción es aquel que está sustentado en ideas vinculadas con hechos o situaciones que pueden ocurrir dados ciertos precedentes. El texto narrativo, su intención comunicativa es relatar hechos que le suceden a personajes. Responden a la pregunta ¿qué pasa? Los podemos encontrar en las novelas, en los cuentos y las noticias. Su tipo de lenguaje son verbos en acción. El texto expositivo, su intención comunicativa es explicar de forma objetiva hechos. Responden a la pregunta ¿por qué es así? Los encontramos en libros de texto, artículos de divulgación, enciclopedia, entre otros. Su tipo de lenguaje es directo y claro. El texto argumentativo, su intención comunicativa es defender una idea y expresar una opinión. Responden a la pregunta ¿qué pienso? ¿Qué te parece? Los podemos encontrar en artículos de opinión, en críticas de prensa, críticas literarias, entre otras. El tipo de lenguaje es verbos que expresan opinión. Ahora veamos los siguientes ejercicios para reflexionar. Para pensar. El juego del tigre. ¡Estate quieto! Si seguís molestando, no te doy nada, lo regañó el muchacho. Cuando Raúl le tiró la primera presa, el animal agarró con rapidez increíble la cabeza del ave y la dejó caer entre sus patas. Después, de la misma manera que el gato juega con el ratón, así el Maico movía con sus garras el cuerpo sangrante del pato. El texto anterior es de tipo la sangre. La sangre es el fluido viscoso de color rojizo que recorre sin cesar el interior del aparato circulatorio, llevando a todos los tejidos del cuerpo tanto el oxígeno y los nutrientes, como los demás elementos que requieren las células para su metabolismo, y a la par transportando los residuos tóxicos hasta los órganos encargados de su eliminación. El texto anterior es de tipo Don Pocarropa. Don Pocarropa era el apodo del marinero carpintero de la hacienda. El viejo era regordete, bajo de estatura y complaciente. Siempre andaba sin camisa, la colgaba de un clavo cerca de los fierros de trabajo. El pantalón lo usaba de talle bajo, exactamente donde le terminaba su gran barriga que le brillaba y parecía a punto de reventar. Un bigote sobre la sonrisa era su mejor adorno. El texto anterior es de tipo narrar y describir. Narrar y describir son operaciones diferentes. La narración dramatiza el conjunto de los hechos en el tiempo y la descripción representa elementos en el espacio. Sin duda, la descripción es un recurso básico de la narración. El texto anterior es de tipo. Con los textos argumentativos finalizamos el texto y su tipología. Recuerden que la lectura de los diferentes tipos de textos te permiten enriquecer el vocabulario, te permiten viajar a través de estos textos, entretenerte, además que vas a saber cómo clasificar los diferentes tipos de textos y esto te va a ayudar a prepararte mejor para el ingreso a la universidad y estar mejor preparado para el examen de admisión. Ahora, cada vez que leas, pregúntate qué tipo de texto estás leyendo. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora en tu programa Espacio E. El próximo lunes el tema va a ser niveles de comprensión lectora con la maestra Flor Aguilar. Hasta entonces.